Vamos con la introducción a lo que serían los ácidos carboxílicos. Son, por supuesto, compuestos orgánicos que contienen el grupo carboxilo, ¿sí? Es como un carbonilo, pero que además tiene el oxidilo, justamente es lo que nos dice acá. El grupo carboxilo puede ser considerado como la suma del carbonilo más el hidroxilo, lo que le da el origen a su nombre carboxilo, ¿sí? Carbono con doble enlace oxígeno y el oxidrilo. Acá puede haber un hidrógeno, ¿sí? Formando el ácido metanoico, que es el ácido fórmico, muy conocido, el de las hormigas, que siempre se los menciono. Puede haber una cadena de carbonos lineal o ramificada, dando lugar a un ácido carboxílico del tipo alifático. O puede venir algo acá aromático, es decir, que en algún lugar tenga el benceno. Si justamente lo que se une acá es el benceno directamente, ¿sí? Esto sería el ácido benzoico. Bien, los ácidos carboxílicos en general se pueden considerar como producto de oxidación de aldehídos o oxidación enérgica fuerte de alcoholes primarios. Recuerden que los alcoholes primarios tenían dos opciones. O los oxidamos con dicromato aldehídos y después los oxidamos los aldehídos ácidos, o directamente los alcoholes primarios podemos oxidarlos fuertemente, enérgicamente, con permanganato, directamente a ácido carboxílico. ¿Sí? Los ácidos carboxílicos, por supuesto, pueden tener uno o más grupos carboxilos, pero cuando tienen un solo grupo carboxílico, esta es su forma general, ¿sí? Un carboxilo en un extremo. Puede tener un carboxilo en cada extremo y si ya tiene más de un carboxilo, los otros carboxilos suelen llamarse más como ramificaciones. Bien, lo que es nomenclatura, ya hemos visto nomenclatura, pero sí vamos a charlar un ratito sobre algunos aspectos generales y sobre esto que es la clasificación. No hace falta que sepan de todas maneras la clasificación, sino que es más una curiosidad que otra cosa. Bien, ¿qué tenemos acá? Por un lado, se los clasifica, como dijimos arriba, según más o menos a qué está unido el carboxilo. Está unido a cadenas de carbono lineales o ramificadas o no alifáticos, saturados, todos enlaces simples, no saturados cuando hay algún doble enlace, triple enlace en la cadena, y aromáticos cuando en algún lado, en cualquiera, está el benceno. Y los ácidos también se pueden definir según su función, ¿sí? Hay dos que son muy importantes, sobre todo porque se encuentran frecuentemente en frutas, comidas, olores, en biología, etc., que son los hidroxiácidos, no tanto como hidracios, sino hidroxiácidos y cetoácidos. Son ácidos que en algún otro lado de la cadena tienen la función hidroxilo, es decir, tienen oxidrilos en algún lado de la cadena, por supuesto no en el carbono carbonilo, ¿sí? No en el COOH, pero en algún lado de la cadena, ¿sí? Los carbonos siguientes tienen oxidrilos. La gran mayoría son alfa hidroxiácidos, es decir, que en el carbono carbonilo no, en el de al lado tienen el oxidrilo, y otro se lo llama beta hidroxiácidos porque en el que sigue, ¿sí? No en el automático, sino en el siguiente, tienen el oxidrilo. Pero en algún lado tienen un oxidrilo. Hay muchos, de hecho, bastante conocidos, como por ejemplo estos que les puse acá los nombrecitos, ¿sí? Para que los tengan en cuenta, que están, existen, si los comemos o los vemos o los tenemos enfrente. Por ejemplo, el glicólico, que está en la caña de azúcar, el láctico, que está en la leche, sobre todo en la leche agria, ¿sí? También lo tenemos, por supuesto, en los huesos, bueno, en los músculos. El málico, que está en la manzana. El cítrico, que tenemos en las frutas cítricas, por supuesto, en el limón y en otras frutas. Y el tartárico, que está presente en las uvas. ¿Sí? De hecho, el tartárico es el que forma después los tartratos, que están en los precipitados de los mostos. Y los cetoácidos, que similar a esto, pero en vez de tener oxidrilos en algún lado de la cadena, tienen lo que sería la función cetona. Es decir, que algún carbono cercano, primero, segundo, tercero o alguno en la cadena, tiene la función carbonilo. ¿Sí? Bien, simplemente eso como una curiosidad, que sepan que están, que existen, y por supuesto ahora ya saben que el ácido cítrico, ¿sí? El málico, que es el de la manzana, o el láctico, que pueden llegar a aparecer por ahí en algún lugar, tienen esas dos funciones, tienen la función alcohólica y también tienen la función carboxílica. Por supuesto la carboxílica es más importante, por supuesto sería un ácido carboxílico, pero en algún lado tienen ese hidróxido, así que lo podemos buscar y ver cómo son las estructuras. Bien, después tiene una pequeña introducción de los nombres, porque sabemos nombrar ácidos carboxílicos, ¿sí? Se nombra ácido, después la cantidad de carbonos y terminación ico, ¿sí? Pero hay muchos que tienen nombre particular, conocido y que tengo que saberlo, no me los puedo olvidar, ¿sí? Por ejemplo, el más simple es el fórmico, que siempre se lo menciona, es el ácido de un solo carbono, ¿sí? El ácido metanoico se lo conoce como ácido fórmico, ¿sí? Del latín fórmica es hormiga, por eso siempre les digo que todo lo que te empieza con formaldehído, ácido fórmico, tiene que ver con un solo carbono, ¿sí? El ácido acético, por supuesto, el del vinagre, el nombre en latín viene de acetum, que es agrio.
El ácido propiónico, que es el ácido de 3 carbonos, el ácido propanoico, se consideró como el primer ácido graso y deriva del griego, justamente porque propiónico viene de grasa. Y el butírico, que es el de 4 carbonos, también tienen que conocerlo, se obtiene por oxidación del butiraldehído, que está en la mantequilla. ¿Sí? Fíjense cómo todos los nombres tienen algún lugar del cual provienen. Bien, esto es como una observación. Caproico, caprílico y cáprico se encuentran en secreciones cutáneas de las cabras, no hace falta que lo recuerden de todas maneras, pero los 4 primeros sí hay que saber los nombres tradicionales. ¿Sí? Fórmico, acético, propiónico, butírico, tengo que conocerlo. Bueno, la UPAC la sabemos, terminación oico, ¿sí? Con la palabra ácido, esa sí la estuvimos viendo en nomenclatura. Y después acá tienen como una listita de los nombres comunes que pueden encontrarse, de los cuales, como les digo, estos 3 los tengo que saber sí o sí, y este también, ¿sí? Ciano isobutírico también. De ahí más, no son obligatorios, pero son como una especie de ayuda a saberlos por algún ejercicio particular. De todas maneras, por ejemplo, el valérico sí se considera importante conocerlo. Ese sí. Los otros no tanto, no es obligatorio saberlos de memoria, sino más como una observación. Eso sí, también les quería comentar que si ustedes se van a Moodle, ¿sí? Acá tenemos Moodle, tienen al final una tabla de ácidos carboxílicos, ¿sí? Que la tienen que descargar, tenerla a mano, porque ahí van a encontrar nombres comunes de ácidos que varios de ellos los tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Como les comento, los primeros 4, los primeros 5 en realidad sí o sí los tenemos que conocer, hasta el valérico. Acá esta es la tabla que yo les comento, si la tienen como más ampliada. Está el fórmico, está el acético, el propiónico, el butírico, valérico. Fíjense, también se le decía valeriánico, ¿sí? Esto sí o sí como que hay que saber el nombre porque a veces nos aparecen así en algunos exámenes, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? El láurico también lo he visto por ahí, pero generalmente cuando nos dan el láurico nos dicen la cantidad de carbono. De todas maneras, si se lo saben, mejor. El láurico y también el palmítico, que está más abajito acá. Esos dos en particular son bastante comunes de encontrar. Por lo tanto, por ahí acordarse el número de carbonos que tienen. ¿Sí? Fíjense, 10, 11, 12 carbonos. ¿Sí? Acá está de hecho el 12. Y el palmítico el de 16 carbonos. Saberlos no está de mal. El esteárico también, 18 carbonos. ¿Sí? Estos que les nombro son los que por ahí son los que más he visto aparecer en ejercicios o cosas por el estilo. No tanto en odonto, sino más bien en medicina, pero tenerlos ahí a manito, por lo menos tener anotado el número de carbonos, genial, porque sabemos que el carboxilo está en la punta. En el último de esos carbonos está el carboxilo. Y listo. ¿Sí? Y acá tienen algunos dicarboxílicos comunes, ¿sí? Los 3 son importantes, así que si lo recuerdan es como un plus, es un extra. El oxálico deben conocerlo sí o sí, porque por ahí les dice el oxalato de sodio. Y tenemos que saber que viene del ácido oxálico, tenemos que saber cómo es el ácido oxálico. Para hacer el oxalato de sodio, este hidrógeno se reemplaza por sodio y este también, ¿sí? Muchas veces. Así que bueno, hay que conocerlo, hay que saber cómo es, ¿sí? Y cómo viene. Bien, tenemos también, bueno, el succínico también bastante conocido, malónico, pero sobre todo el oxálico, ¿sí? Fíjense su nombre, la UPAC, tiene un carboxilo en cada extremo, así que ese es el etano dioico, ¿sí? El propano dioico, el butano dioico. Con que sepan estos, genial, ¿sí? Y después acá les presenta algunos ácidos grasos de cadena más larga, para tener en cuenta, y que son insaturados, ¿sí? Conocidos, ¿sí? El oleico, el linolénico, este no tanto. Pero estos 3, sí, sería muy bueno que si los pueden conocer, genial. No esto tanto el nombre de la UPAC, sino conocerlos así por la cantidad de carbonos y dónde está, fíjense, el doble enlace, aproximadamente. Si no recuerdan los 3, por lo menos este, el oleico, que es como el más común. Los otros 2, no tanto. Por lo menos este, tienen que conocerlo. Fíjense que estos 2 tienen 18 carbonos cada uno también, igual que el primero, pero el doble enlace están en lugares diferentes. Acá tenemos uno solo, está justo en el medio, prácticamente, de la cadena y el carboxilo en la punta. Acá tenemos el carboxilo, 7 carbonos al igual que en el primero, doble enlace, carbono, doble enlace y lo que sobra, ¿sí? Y acá tenemos el carboxilo de la punta, 7CH2, después el doble enlace, carbono, doble enlace, carbono, doble enlace y los carbonos que me faltan. Es decir, que si me acuerdo del primero y más o menos el mecanismo para llegar a los otros 2, puedo llegar a conocerlos, ¿sí? Como inquietud para tenerlos en cuenta, ¿sí? Y acá abajo tienen hidroxiácidos y cetoácidos, que son los que les comentaba, que por ahí algunos aparecen.
Los dos principales son estos dos primeros. El glicólico, ¿sí? Fíjense que está el oxidrilo ahí de toque, y el láctico. Esto lo he visto aparecer bastante, está ahí de toque. ¿Sí? Este sería un cetoácido porque en vez de el oxidrilo tiene la función carbonilo, digamos, la acetona ahí. Ya que tenemos el salicílico, que es el hidroxibenzoico, ¿sí? Que también puede llegar a aparecer por ahí como nombre común, así que si lo tienen en cuenta, mucho mejor. Otro que les dejo como inquietud, si lo quieren buscar y lo vemos en clase, es el cítrico, ¿sí? Más, si lo buscan, mucho mejor. Si no lo buscamos en clase, me dicen, profe, busquémoslo, no lo encontré, tengo dudas sin este. Me dicen, lo buscamos y lo vemos en clase, ¿sí? Pero es de este estilo.